Se habla de la gran complejidad que existe detrás de la producción de un lápiz, por la coordinación de las diversas actividades que eso conlleva. Sin embargo, esto nos da pie para decir una cosa, y es que todos los procesos productivos que se generan en la sociedad contemporánea tienen sus orígenes en las épocas inmemoriales en las cuales las tribus creaban un excedente que les permitió intercambiar esos excedentes con otras tribus y así establecer relaciones de tipo social. Esta complejidad de red que existe para la producción de un lápiz se origina en esos estadios de la historia. Sin embargo, para no ir muy lejos, hay que resaltar lo siguiente, que en la época en la que se instaura en el mundo y en la sociedad la economía de mercado o el capitalismo, ocurre efectivamente un salto significativo, y es el que tiene que ver con la división del trabajo. No es lo mismo la forma como se trabaja en épocas anteriores a la que hay que trabajar para la elaboración de un producto de pronto tan sencillo, pero tan esencial como es un lápiz. ¿Qué hay detrás de todo eso? La división del trabajo. ¿Cómo la especialización en las distintas operaciones va creando una red compleja de relaciones entre personas que permiten una gran armonía al que es la que lleva a la producción de mercancías o de bienes y servicios? Este es uno de los grandes aportes que hace Adam Smith al estudio de la sociedad y al estudio específicamente de la economía. Además, Adam Smith, hay que resaltarle el hecho de que también considera que el proceso de creación de riqueza y de valor no está, como se decía anteriormente, en la naturaleza. Adam Smith dice que lo que le proporciona valor a las mercancías, a los bienes, es la fuerza de trabajo. Es decir, que en última instancia, lo que es el valor y la riqueza se deriva de la cantidad de trabajo que la sociedad ha estado empleando en la producción de estos bienes. Formula la teoría del valor trabajo, que se genera este valor en los procesos de producción. Otro de los aportes de Adam Smith está relacionado con el hecho de haber podido plasmar una determinada realidad, y es la forma como que el libre mercado es un método que sirve para establecer qué es lo que la sociedad debe producir. A través del mecanismo de precio puede decirle a los productores qué es lo que la gente, las personas quieren comprar. ¿Cómo? Mediante el aumento o disminución de los precios. Los aumentos de precios se interpretan como el deseo que tiene la gente para que se produzca un determinado bien, y la disminución de precio es la expresión que dice que no se desean tanto esos bienes. Cabe también señalar lo siguiente, que en el momento en el que Adam Smith hace sus aportes a la economía, de manera paralela, en la biología se estudian las situaciones a partir de la célula, y en la química se estudia la composición de la materia a partir del átomo. De manera semejante, la mercancía viene siendo el átomo o la célula para la sociedad.
De tal manera que el despliegue de la célula, el despliegue del átomo, entonces genera los cuerpos, en el caso de la química, inorgánicos. Y en el caso de la biología, los cuerpos que tienen vida, los árboles, los animales, etc. De la misma manera, el desplegar de la mercancía genera un proceso que es el de la producción mercantil, que en esta época se llama economía del capitalismo o economía de mercado, en el cual una de las condiciones esenciales es que se despliegue de manera libre de la intervención del Estado. Es una situación en la cual hay tantos oferentes y tantos demandantes, que los productos son homogéneos, la información es transparente, que no se necesita la intervención del Estado. Cualquier intervención en ese sentido crearía dificultades para que el mercado pudiera ejercer su papel. Sin embargo, también hay que señalar lo siguiente, y es que desde que salió la economía de mercado o el capitalismo, se dan crisis que tienen una característica especial, y es que a diferencia de las épocas anteriores, que las crisis eran por escasez, ahora las crisis son de superproducción. Estas crisis, pues, es de esperarse que se den por el exceso de mercancía, y el exceso de mercancía debe originarse porque el mercado discrimina a todos aquellos que no tienen capacidad de compra. Es decir, existe por un lado la oferta, y solamente quienes tienen medios y poder podrán ofrecer, podrán producir. Y por el otro lado está la demanda, y solamente hacen parte de esta fuerza todos aquellos que tengan poder de compra. Es decir, que el que no tiene poder de compra no hace parte de las fuerzas de los demandantes. Entonces, si hay crisis de superproducción, es porque los demandantes no son suficientes, y no es porque la sociedad no esté necesitando esas mercancías. Ahora bien, no es cualquier cosa este tipo de crisis. ¿Por qué no es cualquier cosa? Porque después de cada crisis salen del mercado algunos productores. Y si salen algunos productores, lo que ellos dejan es acaparado, es controlado por otros productores. ¿Qué va pasando? Que se genera un proceso de concentración de capital, de tal manera que llega al punto en el cual ya es posible que algunos puedan estar teniendo el suficiente poder para manipular o determinar los precios. En ese sentido, entonces, cada una de estas crisis que se resolvía mediante el mecanismo del equilibrio de la oferta y de la interacción de la oferta y la demanda, llega a un punto en el cual hay tal poder sobre algunos sectores de la economía que ya el mercado no es capaz de resolver los desajustes que tiene, toda vez que el mercado por sí solo no es capaz de resolver los desajustes. Entonces, que entre el Estado a intervenir en la economía. Y efectivamente eso es lo que ocurre a comienzos del siglo XX, en donde el grado de concentración de los procesos productivos era tal que ya existía en la economía un poder concentrado en los procesos de producción capaz de influenciar en los precios y en las determinaciones del mercado. Una de las características que tiene la crisis de los años 30 es que prácticamente el mercado libre no es tan libre. Ha perdido esa capacidad para poder definir los precios. ¿Por qué? Porque la concentración del poder económico, específicamente de la producción, es tal que hay unos pocos
productores que pueden influenciar el precio de las mercancías. Entonces, toda vez que las condiciones que exige el libre mercado no existen, queda la alternativa de la intervención del Estado para resolver los desajustes de la economía, y eso es lo que ocurre. Es decir, en los años 30 asistimos al fin del ciclo del libre comercio y arranca un nuevo ciclo, el ciclo del capitalismo de Estado o de la intervención del Estado en la economía, que es conocido con el nombre de economía del bienestar. Las decisiones de política económica, a partir de ese momento, se toman inspirados en esta concepción, hasta cuando llega el fenómeno de la estanflación en los años 80 del siglo pasado, caracterizada porque existió una inflación acompañada de un estancamiento en la economía. Entonces es cuando los ideólogos del liberalismo económico dicen: la solución es peor que la enfermedad, el remedio es peor que la enfermedad. Y entonces sostienen: es necesario cambiar el modelo, y el modelo se cambia por un nuevo nivel de liberalidad en el mercado, que es lo que conocemos con el nombre del nuevo liberalismo, el neoliberalismo, que está consignado en el Consenso de Washington. Modelo que tuvo como alfiles principales, en el caso de Inglaterra, Margaret Thatcher, y en el caso de Estados Unidos, a Ronald Reagan. Para nosotros, en América Latina, encontramos que el señor Augusto Pinochet, que fue uno de los pioneros en la aplicación de este modelo en la región. Pues bien, de los años 80, en lo que llevamos del siglo XXI, se ha venido imponiendo las decisiones de política económica a través de la inspiración de este modelo. Pero, al parecer, estamos llegando también al fin del ciclo de este modelo, pues existe una inocultable inequidad en el mundo que pareciera que estuviéramos sentados sobre un barril de pólvora que en cualquier momento pudiera estallar, por un lado. Por el otro lado, el crecimiento de la economía se ha venido menguando y la inflación ha venido creciendo, se ha venido descontrolándolo, digámoslo así. Al parecer, pareciera que estuviéramos entonces también al finales de este ciclo neoliberal. Por lo tanto, habría que estar atentos a ver qué es lo que va a pasar con este ciclo y cuál sería el nuevo ciclo que se abriría. La economía como ciencia aborda un problema y tiene su método. El problema que aborda la economía es el de la escasez, es decir, la falta relativa de bienes para la satisfacción de las necesidades de la sociedad. Y a la vez tiene un método que es histórico, inductivo y deductivo. Es histórico en el sentido de que se basa en los hechos pasados para analizarlo, para formular hipótesis y luego finalmente llegar a conclusiones y a la formulación de determinados principios. En el desarrollo de la historia de la economía se han venido configurando algunos términos que es conveniente aclarar. Por ejemplo, se habla de economía clásica. Cuando hablamos de la economía clásica estamos hablando de aquellos conocimientos que surgen a partir de los aportes que hace Adam Smith y que estudian básicamente todo el comportamiento que tiene la economía bajo el concepto de libertad de mercado. Es decir, cuando hay muchos oferentes y muchos demandantes, los productos son homogéneos y hay transparencia en la información. Luego tenemos otra denominación y es el de la economía política,
Y la economía política lo que hace es estudiar las relaciones sociales que se dan dentro del capitalismo. Por otro lado, también pudiéramos hablar de una expresión que se llama política económica. Y las políticas económicas son aquellas decisiones que se toman a nivel del Estado con el propósito de lograr ciertos objetivos. Y en ese sentido, las políticas económicas se elaboran para favorecer determinado sector de la población, con lo cual es posible vislumbrar cómo otros sectores se ven no favorecidos o, digamos, perjudicados. La economía también, como cualquier otra ciencia, tiene su lenguaje, tiene su propia jerga, por decirlo de alguna manera. El lenguaje de la economía está centrado en tres grandes campos. El primero es el lenguaje matemático. En ese sentido, entonces, se observa cómo los modelos econométricos no son otra cosa diferente que la relación que existe entre las distintas variables. La economía puede expresar eso mediante este lenguaje. Otro lenguaje es el estadístico. Entonces, la economía expresa sus leyes y principios a través de cuadros estadísticos. Y el último, el lenguaje geométrico, también es visto como en economía, a través de las gráficas se puede describir el comportamiento que tiene determinado fenómeno en la economía. Una de las cosas que se puede decir de la economía es que esta es una ciencia que, a la vez de ser ciencia natural, es una ciencia social. Es una ciencia natural porque estudia el proceso de producción de mercancías que genera la sociedad, y el proceso de producción se da a través de la utilización de los factores productivos, y los factores productivos son tierra, trabajo y capital, cosa que proporciona la naturaleza. En ese sentido pudiera llamarse entonces que es una ciencia natural. Pero también estos procesos no se pueden dar sino a través de las relaciones entre las personas, entre los hombres, a través de las relaciones sociales. En ese sentido, entonces, lo que tenemos que decir es que las ciencias económicas en ese sentido son sociales también. Otra de las cosas que caracteriza a la economía es su carácter histórico, en el sentido de que los principios y leyes que describe corresponden a determinado momento histórico, de tal forma que lo que ocurría en un momento no se da en otro, y por lo tanto en cada uno de esos momentos históricos es posible que el comportamiento de la economía tenga sus particularidades. A diferencia, por ejemplo, de las ciencias naturales, en donde los fenómenos están allí y el hombre los descubre, en el caso de la economía, el descubrimiento de los nuevos fenómenos viene aparejado con el desarrollo que tiene la sociedad en los distintos ámbitos, o sea, en los aspectos económicos, en los aspectos sociales o en los aspectos culturales. Uno de los aportes que hace Adam Smith a la economía está relacionado con el origen de la riqueza y el valor que tienen los bienes o mercancías. Adam Smith dice que es el trabajo humano el que le proporciona valor a la mercancía y es la fuente de las riquezas, a diferencia de lo que se consideraba en épocas anteriores, según las cuales la naturaleza era la fuente de riqueza y de valor de las cosas.